ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, comparece a esta hora ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, convocado por la diputada del Partido Nacional, Fernanda Augsberg, para dar explicaciones sobre la atención a personas en situación de calle y por las muertes registradas en las últimas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 8 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir muy fría, con el cielo claro, algo nuboso, neblinas, banco de nieblas, bajas sensaciones térmicas, obviamente, como estamos sintiendo por estos días. Dice Inumet que debido a la irrupción de esta masa de aire de origen polar, se espera que las temperaturas mínimas sigan así, con extremas que oscilan entre 4 grados bajo cero y 1 grado bajo cero, mientras las temperaturas máximas se van a estar ubicando entre 10 y 13 grados nada más. Esta situación va a seguir por lo menos hasta mañana. Igual Inumet sigue monitoreando la situación y actualizando, obviamente, a través de sus medios de difusión. Vamos a ver ahora las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Pedro Campbell, desde Some hasta Isabelino Bosch, hay un llenado de hormigón hasta las 20 horas. En Gonzalo Ramírez, desde Lorenzo Carnelli hasta Salto, hasta las 17 horas también se está trabajando allí. Y en Alfonso Espínola, desde Lieja hasta Mario Boto Aparicio, hay obras allí hasta las 17 horas. Vemos los titulares que se están destacando hasta ahora. La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cose, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para atender a la población en situación de calle. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el gobierno ha tomado medidas imprescindibles para atender a los miles de uruguayos que se encuentran en situación de calle ante la ola de frío polar. La Intendencia de Montevideo y ADEOM condenaron la agresión sufrida por un trabajador que realizaba este lunes tareas de vaciado de contenedores en la esquina de Ernesto Pintos y Aparicio Saravia en el barrio Jardines del Hipódromo. Los docentes de San José que habían sido sancionados en la anterior administración y que tienen sentencia judicial a su favor, se mostraron frustrados tras recibir a las autoridades de ANEP y de FENAPES que no les dieron fecha concreta para que se levante la sanción, lo que para varios de ellos significó un demérito, perder el trabajo o el acceso a concurso. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria pública y anunció que luego de 5 años de paralización se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. La justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los denominados fondos buitre por la expropiación de la empresa realizada en el año 2012 por el gobierno de Cristina Fernández. De Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, comparece a esta hora ante el Parlamento, concretamente hasta la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, convocado por la diputada del Partido Nacional, Fernanda Augsberg, para dar explicaciones allí sobre la atención a personas en situación de calle y por las muertes registradas en las últimas semanas. De acuerdo con el último informe presentado por el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, correspondiente a la 7ª noche de alerta roja, el domingo, 2.772 personas recibieron asistencia a nivel nacional. De ellas, 2.178 fueron atendidas por el sistema de refugios del Ministerio de Desarrollo Social, 1.393 aquí en Montevideo, 785 en otros departamentos. En tanto, otras 594 personas asistieron a los centros de evacuación desplegados por el SINAE. Estos son 509 acá en Montevideo y 85 en el interior. Los equipos territoriales destacaron el
alto nivel de captación de personas en situación de calle y el porcentaje significativo de quienes permanecen en los centros. Por esa razón, el SINAE definió abrir otro centro de evacuación que va a quedar operativo ese centro durante 24 horas. El SINAE anunció que se va a abrir entonces un nuevo centro de atención para los evacuados. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a esta comparecencia de la que estábamos haciendo referencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Dijo que le parece bien que las y los legisladores se interioricen sobre la situación de las personas que están viviendo a la intemperie y lo que está haciendo el gobierno para solucionar la emergencia, pero llamó a no tomar el tema como un botín político. El gobierno ha tomado un conjunto de medidas, que es que ningún hombre o mujer uruguaya permanezca en la calle con esta ola de frío, que ha demostrado que puede tomar decisiones de este tipo sin que le tiemble el pulso, porque se trata de cuidar la salud y la seguridad de los uruguayos, y que claramente todas las políticas del Frente Amplio en este momento están dirigidas a que esas circunstancias, las peores circunstancias, no sucedan, pero también están decididas a los cambios estructurales que se necesitan para evitar que haya tanta gente en situación de calle y para que cuando termine el gobierno y se mida la gente que está en la calle haya menos, para lo cual hay que resolver temas de oportunidades, temas de abrir trabajos para las personas que efectivamente lo buscan, temas educativos, temas de reinserción. Todo eso va a ser mañana explicado y me parece que está muy bien que el Parlamento se interiorice de estos temas, pero al mismo tiempo no tomar este tema como botín político, porque se trata de la vida, de la salud, de ser humanos con aquellos que la están pasando peor, que no tienen un lugar donde estar abrigados, donde poder comer un plato de comida. Y también agradecer la solidaridad que han tenido instituciones sociales, deportivas, de distinto tipo, estatales incluso, para que las personas pudieran tener un lugar adecuado donde dormir, ¿no? La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cose, dijo que se está haciendo un esfuerzo grande para atender a la población en situación de calle y consultada sobre las críticas de la oposición. Cose recordó que cuando fue intendenta de Montevideo ofreció ayuda a varios organismos del gobierno para atender esta problemática y no recibió ninguna respuesta. Primero, creo que ha sido un esfuerzo muy importante, que finalmente se logró trabajar en equipo. Y yo eso lo felicito verdaderamente. ¿Faltaba eso? Sí, faltaba eso. Sí, faltaba eso. Verdaderamente. ¿Qué? ¿Pero es un cuestionamiento? ¿Es un cuestionamiento a la interna del gobierno eso? No. Faltaba eso en el periodo anterior. Verdaderamente creo que hay que trabajar en equipo. Creo que la clave de todas las soluciones están siempre en la cooperación. Y esto no lo estoy diciendo con ingenuidad, lo estoy diciendo conociendo lo que es trabajar sobre la realidad, y me parece que estén trabajando, cooperando el Ministerio del Interior, cooperando de verdad, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, con un objetivo común, porque la calle no es un lugar para vivir, nadie merece vivir en la calle. La oposición dice que se llegó tarde en la atención. Cuando fui intendenta de Montevideo, le ofrecimos a varias instituciones del gobierno cooperar en este caso. Esto no es competencia de la intendencia, ¿verdad? Cooperar, y propusimos que se aumentaran los equipos y demás, y no obtuvimos respuesta. Entonces yo creo que más que empezar a echarse las culpas para allá y para acá, lo que es importante es lo que estamos aprendiendo como uruguayos en este momento. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que se está trabajando en el día después de la emergencia por esta alerta roja ante la ola de frío para buscar respuestas de fondo ante la situación de las personas en situación de calle. Para Lustenberg es fundamental la atención en materia de salud mental. Sabemos que no tiene el impacto adecuado y hay que usar otras herramientas, y así los resultados están, como tú decías, no solamente en el área metropolitana, que igual es donde tenemos la mayor concentración de personas en esta situación y el mayor riesgo ante una ola de frío, porque ahí sí seguimos diciendo, la ola de calor todos tenemos riesgo, pero como la ola de frío, no. Eso, los números y la calidad, eso te lo debato de acá a allá. La ola de calor tiene otras características. Pero bueno, no me gusta usar la palabra debate. Tenés razón, lo podemos conversar. Pero en el frío, sí.
los indicadores de enfermar y de fallecer están directamente vinculados al extremo climático. Ahí también el calor puede influir, pero como el frío, no hay. Para eso generó una herramienta de trabajo y de coordinación bajo el SECOED, donde ACE tiene dispositivos de atención a la salud en los refugios y en los dispositivos que se han concentrado, y ya se está trabajando para ver cómo va a ser también el día después, porque la situación de personas en situación de calle, ustedes saben que tiene que ver qué hacemos con una persona privada de libertad cuando recupera su libertad, qué dispositivos concretos tenemos para adolescentes cuando egresan del INAU o del INISA. Tiene que ver cómo los dispositivos de atención a personas con dificultades graves en el acceso a la salud mental, por eso el abordaje dual que se está haciendo desde la Junta Nacional de Drogas, que también tiene que ir de la mano. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el gobierno ha tomado medidas imprescindibles para atender a los miles de uruguayos que se encuentran en situación de calle ante esta ola de frío polar. Subrayó, no obstante, que el desafío es mucho más profundo y se debe pensar en qué pasa con esa gente luego del invierno y cómo se puede solucionar su situación más allá de los planes de emergencia. Vamos a compartir en algunos minutos la palabra de la ex vicepresidente. Cambiamos de tema por ahora. La Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay, estamos hablando de ANSEPA, donó 60 toneladas de papas para reforzar la nutrición de la población vulnerable, justamente ante la alerta roja por ola de frío. La donación, que ya se ha realizado en otras oportunidades, como por ejemplo durante la pandemia, se desarrolla bajo el programa Papas Solidarias Alerta Frío Uruguay 2025. Los productores rápidamente reaccionamos y propusimos hacer una nueva donación. Esta donación son 60.000 kilos de papas que van a ser destinadas a través de la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, San José y el INDA, que llega a nivel nacional a los 19 departamentos, en 58 puntos donde se producen alimentos para entregar a la población más vulnerable. Desde la crisis del 2020 y en otras instancias venimos apoyando a las ollas y merenderos populares, por lo cual seguimos apoyándolos, y por lo cual esto ya lo estamos como distribuyendo y organizando para que ya en el día de mañana esté la distribución. Recordemos que este es un alimento que es básico y forma parte de nuestra cultura alimentaria, muy versátil, así que agradecemos esta donación y seguir trabajando de esta manera articulada, interinstitucional, porque acá también hay una articulación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay un trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social a través del INDA, ¿sí? Y por lo cual vamos a seguir trabajando y apoyando a la población más vulnerable, que sabemos que en esta situación es muy complicada, además de la situación de inseguridad alimentaria, la ola de frío, ¿no? Ahora sí, vamos a compartir las palabras de la ex vicepresidente Lucía Topolansky a propósito de las políticas que se están llevando adelante en materia de atención a personas en situación de calle. El gobierno tomó una serie de medidas nuevas, complementarias, imprescindibles, porque por los números que he visto y por lo que han mostrado ustedes, los de la prensa, hay muchísima más cantidad de gente cobijada. Ahora, eso es fundamental, pero también el desafío es mucho más hondo, es cómo hacemos para que esa gente no retorne a la calle y poder sacar a esa gente, encaminar. Eso es muy difícil, hay que reconstruir vidas, hay que capacitar, hay gente muy atravesada por problemas mentales, de droga, otro tipo de cosas. Hay gente que ha perdido todos los vínculos sociales, hay gente muy sola allí. Entonces,
Yo creo que ahora esto nos está mostrando una foto, la foto del invierno. Pero, ojo, en el verano el problema sigue estando. La mesa política del Frente Amplio recibió al coordinador de la bancada oficialista de la Cámara de Representantes, Mariano Tucci, quien hizo allí una puesta a punto del contenido de la rendición de cuentas. Tucci destacó la importancia de construir entendimiento con todos los partidos políticos. Fue una puesta a punto del nivel de diálogo que se ha tenido con los partidos de la oposición del país, de la importancia de construir entendimiento con el resto de los partidos políticos, no solamente para la rendición de cuentas, sino para los desafíos inmediatos que tiene el gobierno y que tiene que ver básicamente con la construcción de los pilares de lo que va a ser el presupuesto quinquenal y después cuestiones inherentes a la actividad parlamentaria. Tenemos en las próximas horas la visita del ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión Especial de Seguridad. Mañana va a venir Gonzalo Sibila con el equipo para hablar de la situación de calle en la Comisión de Población y Desarrollo, en definitiva haciéndole una puesta a punto que es recurrente por parte de los coordinadores a la mesa política nacional. Bueno, justamente mañana esa presencia del ministro Sibila, ¿por dónde se va a estar desarrollando justamente por estos episodios de personas que murieron en situación de calle? Bueno, vamos a esperar la comparecencia del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser un planteo muy claro de la necesidad de establecer una emergencia en una situación donde la gente está viviendo y transitando de manera, digamos, indigna en las calles, no solamente de Montevideo, sino de todo el país. Esa es la cara más dura de la pobreza extrema urbana que hay que poder combatir en clave nacional. Me parece que esa es la base de lo que hay que construir hacia el porvenir. Vamos ahora a la torre ejecutiva, está nuestro periodista Eduardo Delgado y novedades en el marco del mes de la afrodescendencia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, el gobierno lanzó este mes de la afrodescendencia, hablamos del mes de julio, aquí en Presidencia de la República, justamente con la presencia de varias autoridades, entre ellas la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de Leticia Rodríguez Taborda, que se refirió a la situación de la población afrodescendiente sobrerepresentada entre los pobres del país y también habló sobre las políticas, las acciones y medidas que tiene previsto tomar el gobierno en este quinquenio con relación justamente a la población afrodescendiente. En ese sentido, vemos y escuchamos parte de lo que dijo Rodríguez Taborda hace minutos aquí en Presidencia de la República. Tenemos la aprobación de un proyecto de la cooperación española que nos permite fortalecer 7 departamentos de nuestro país, no solamente para la generación de un plan nacional, sino también para un abordaje en aquellos departamentos donde hay una población afro muy importante, por ejemplo, Artigas, que tiene una población afro bastante fuerte, aproximadamente un 11%, y que muchas veces las mujeres y los hombres que están en ese departamento se dedican a trabajos afrales, los cuales también no les permite muchas veces tener una trayectoria en materia educativa como hubieran querido. Pero lamentablemente la situación que más nos preocupa es la asimetría que hay en niños y niñas de 6 a 12 años. Estamos hablando de una sobrerepresentación en niveles de pobreza y especialmente en lo que es la población general. Más del 30% de las personas afrodescendientes en Uruguay son personas que están en una situación de pobreza bastante agravada. Esto nos permite conocer algunos datos que tienen que ver también con la distribución territorial. No es lo mismo hablar de la pobreza estructural, como decía, en Artigas o en Cerro Largo, que en lo que es Montevideo o Canelones, también por las oportunidades de trabajo y también por lo que implica el área metropolitana, la movilidad y demás, que hablar de estas situaciones en el medio rural. Entonces hay algunas acciones que estamos tratando de fortalecer a nivel de lo que son los microdatos para poder generar una política asertiva en cada uno de los departamentos y poder fortalecer esto que nos preocupa mucho, que es, por un lado, el tema de la alimentación en niños y niñas de 0 a 6 años y todo lo que es las situaciones de pobreza de niños de 0 a 12 años.
Rosina, que entre las autoridades presentes estaban los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Trabajo, estamos hablando de Juan Castillo. Entre los exponentes en las dos mesas que se presentaron datos estuvieron Nicolás Lassa y Mónica Xavier, ambas autoridades del propio Ministerio de Desarrollo Social. Lassa habló que este mes es un buen momento para visibilizar la discriminación, la desigualdad, que hace también a temas estructurales. En tanto, Xavier habló también de la sobrerepresentación de las mujeres y de las niñeces en los sectores más pobres de la población uruguaya. También habló la directora de Derechos Humanos de la Presidencia, estamos hablando de Spinelli, de Colette Spinelli, quien habló justamente de las diferentes discriminaciones que recibe la población afrodescendiente, como otras poblaciones en el país, y lanzó una propuesta. Dijo que sería importante que se logre que el Estado se declare formalmente como antirracista. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 8 grados a esta hora. Nos vamos a ir a la Intendencia de Montevideo. Es un día importante. En este momento se están entregando los certificados. Es la proclamación de las autoridades departamentales y municipales electas el pasado 11 de mayo. Está Abril Mederos allí en la ceremonia. Vamos a ver cómo se está desarrollando la ceremonia. Adelante. Cuarta titular. Señor José. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exactamente como bien decís, una ceremonia que lleva ya cerca de 2 horas porque se le está entregando un certificado a todos los ediles electos en las elecciones departamentales, así como sus suplentes. Y ahora estamos en la etapa de los alcaldes y los concejales de cada uno de los municipios de Montevideo, un evento que cuenta con múltiples autoridades del oficialismo y de la oposición, entre otros la intendenta interina Mariela Mazzotti, el intendente electo Mario Vergara, que compartió hace unos minutos un discurso aquí en este evento en el cual hacía hincapié en la necesidad de construir un mejor Montevideo para los ciudadanos y las ciudadanas. Vamos a escucharlo. Tenemos que trabajar cercanos a cada vecino, cercanos a cada vecina, con espíritu abierto y constructivo. Y el verbo tiene que ser construir. Construir una mejor vida para montevideanos y montevideanas. Construir más igualdad, más oportunidades, más derechos. Construir entre todas y todos. Y para eso, cercanía, diálogo, participación, negociación con todos los partidos políticos que integran el legislativo comunal, con todos los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas, sean del partido que sean. Trabajar para construir, generar una alianza con los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia de Montevideo, una alianza con las empresas, las organizaciones sociales, las cooperativas que realizan tareas que son responsabilidad del gobierno departamental. Ese es nuestro compromiso de diálogo, de construcción, y estamos seguros que todas y todos quienes hoy están siendo proclamados, vamos a trabajar con ese norte, construir un mejor Montevideo, que es lo que los vecinos y las vecinas necesitan. Hagámoslo juntas y juntos. Muchas gracias. Bueno, allí la palabra del intendente electo Mario Vergara. Recordemos, las personas que están siendo reconocidas son los 31 ediles electos con sus respectivos suplentes. 17 fueron electos por el Frente Amplio en esta elección del 11 de mayo, mientras que 13 lo hicieron por el Partido Nacional y 1 por el Partido Colorado. En tanto, las alcaldías fueron 6
para el Frente Amplio y el Partido Nacional consiguió las otras 2 y recordamos también que las autoridades electas asumirán el próximo 10 de julio. Allí estaremos presentes también. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Abril. Otros temas, el Ministerio del Interior presentó al nuevo jefe de policía de San José, el comisario general Osvaldo Molinari. El nuevo jerarca sustituye en el cargo al comisario general Robert Taroco, que fue designado subdirector ejecutivo de la Policía Nacional en lugar del renunciante Efraín Abreu. Estamos seguros que tanto el subdirector nacional Robert Taroco como el nuevo jefe de policía de San José, Osvaldo Molinari, van a estar sobradamente a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son las principales condiciones que le vio a Taroco como para imponer en el cargo? Bueno, Taroco combina dotes de ejecutividad con dotes de gestión, experiencia, trayectoria y sobre todo una ascendencia sobre sus camaradas muy importante. Usted hizo referencia hace un ratito. Estamos en una situación en la cual el gobierno por primera vez sitúa una alerta roja ante las condiciones climáticas y el Ministerio del Interior vaya si colabora con esto. ¿Cómo ha sido esta implementación y esta experiencia? Bueno, fue un desafío que se nos presentó en forma, si se quiere, inesperada, porque la policía obviamente no tiene como sus funciones prioritarias la evacuación de las personas, pero sí es una función, está dentro de su misión y quizás sea la principal, la de cuidar a sus compatriotas. Y cuando esto se nos exige o se nos pide, allí está la Policía Nacional en la primera fila desempeñando con todos sus recursos humanos y materiales la función que se nos encomendó. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional lanzó la tercera convocatoria para proyectos inclusivos de alcance nacional. Esto con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, con propuestas integrales, financiadas totalmente por el organismo. En este llamado se extenderá durante un mes este llamado y se convoca a las entidades de capacitación y luego se hará lo propio con la población beneficiaria de entre 18 y 60 años, con énfasis en mujeres y adultos de más de determinada edad para quienes van a poder acceder a un empleo y además para ellos es más difícil. Es difícil encontrar trabajo para un desocupado, a veces en total condiciones, perfecto para el trabajo. Con una persona cuando tienen discapacidad se les cierran bastante más las puertas o se les cuesta más, es más cuesta arriba para poder encontrar empleo. Por eso este proyecto le otorga unas herramientas para nosotros muy importantes que han venido mejorando, que han habido en gobiernos anteriores otros proyectos de similares características y que cada uno de ellos a corregir más, mejorar, dar más oportunidades, que es lo que estábamos demandando nosotros. Pero todavía está lejos de ser lo que necesitamos. Estamos hablando, según el último censo, datos que nosotros recogíamos, hay más de 250.000 personas con distintos tipos de discapacidad, que se declaran con discapacidad. Y apenas son unos centenares, llegan a un par de miles de trabajadores que han accedido a un puesto de trabajo digno, con condiciones decorosas. Nos falta muchísimo, esto es un instrumento, una herramienta. El aporte que hace el Instituto de Formación Profesional junto con el MIDE, con el Sistema Nacional también de Cuidados, para nosotros es muy importante y el propio Ministerio de Trabajo trabajando junto con ellos. ¿Se pueden acelerar los procesos, los mecanismos para que se cumpla con la cuota estipulada en los organismos? Acá hay leyes tanto para los públicos como para los privados que efectivamente nos conmina a que el 4% de las vacantes que se generen esté dedicado para personas con discapacidad. Eso no se cumple, pero empieza por no cumplirse en el mismo estado. Solamente 5 o 6 organismos habían llegado a ese tope de periodo anterior. Pero algunos están muy lejos, otros no toman ni siquiera uno. Entonces, bueno, hay que corregir. La Intendencia de Montevideo y ADEOM condenaron hoy la agresión sufrida por un trabajador que realizaba este lunes tareas de vaciado de contenedores en la esquina de Ernesto Pintos y Aparicio Saravia, esto en el barrio Jardines del Hipódromo. El funcionario fue agredido con un hacha y además amenazado de muerte. La Intendencia informó que ya se realizaron las denuncias policiales correspondientes y el trabajador recibió además la atención sanitaria necesaria. ADEOM, por su parte, está exigiendo acciones reales que brinden garantías a los trabajadores y trabajadoras para poder brindar los servicios que la población está necesitando.
Según informó la Intendencia de Montevideo, en momentos en que el equipo de trabajadores realizaba la tarea de vaciar un contenedor, un vecino se acercó al camión en un vehículo, golpeó la puerta con un hacha hacia el interior de la cabina, provocando daños y luego rompió el vidrio de la puerta del conductor, arrojando el hacha hacia el interior de la cabina. Como consecuencia, el chofer sufrió varias lesiones. En un comunicado de la comuna capitalina dice que se vienen reiterando agresiones a los equipos de trabajo de la División Limpieza y Gestión de Residuos, pero se aclara que en este caso el nivel de violencia fue inusitado. La Intendencia informa también que se realizaron todas las denuncias policiales correspondientes y se brindó atención al trabajador. Por su parte, ADEOM también emitió un comunicado rechazando esta situación y agrega que el trabajador recibió una amenaza de muerte. El gremio de los municipales exige una acción real en referencia a las garantías para poder desempeñar la labor y brindar servicios a la ciudadanía. Los docentes de San José que habían sido sancionados en la anterior administración y que tienen sentencia judicial a su favor se mostraron frustrados tras recibir en el departamento a las autoridades de ANEP y de FENAPE porque no les dieron fecha concreta para que se levante la sanción, lo que para varios de ellos significó un demérito, es decir, perder el trabajo o incluso el acceso a un concurso. El presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, aseguró a los presentes que la sanción se va a levantar antes de la próxima elección de horas, pero no pudo explicar el porqué de la demora. Al ser una reunión propuesta por la Dirección General de Educación Secundaria y además con la presencia del presidente de CODICEN, nosotros teníamos toda la expectativa de que nos íbamos a llevar, hoy íbamos a terminar la reunión con una respuesta concreta, ¿verdad? La intención política, ¿verdad?, de revertir la situación, el reconocimiento, yo diría casi explícito, de que hubo persecución, errores y horrores, fueron las palabras del propio Pablo Caggiani en esa instancia. Tenía otra expectativa, sí, incluso lo expresé a Caggiani y el resto del equipo que, bueno, pensaba que iban a dar una fecha, en realidad la fecha probable es agosto, ¿tá? En realidad para quienes sufrimos justamente toda la persecución, ¿tá? Ha sido muy difícil a nivel familiar, laboral. Estuve a punto de perder mi trabajo, porque en realidad, digo, cuando en el caso de algunos de nosotros era separación del cargo y un sumario que implicaba perder nuestro cargo, dejar destitución. Digo, es muy fuerte, la destitución se vivió en la dictadura, no en otros momentos, nunca en democracia. En la asamblea, las autoridades fueron consultadas por qué no se podía levantar la sanción directamente, a diferencia de primaria que se levantó la sanción a maestras en situaciones similares. Esa sí es una respuesta que no nos supieron dar. En el mismo sentido, expresaron preocupación por la situación del exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, a quien la administración anterior impuso una sanción de 150 días que se mantiene. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria pública y anunció que luego de 5 años de paralización se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. El anuncio lo hizo en el marco de la sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se desarrolla en la Universidad de la República con la presencia de rectores de 7 países que integran la red, al tiempo que señaló que las enormes amenazas que enfrentan las universidades públicas es motivo de preocupación. Las universidades públicas en Latinoamérica. Bueno, las universidades públicas de la región y quizá del mundo están sujetas a enormes amenazas y desafíos. Las amenazas provienen del intento de sujetar las políticas universitarias a las necesidades exclusivas y posibilidades de un mercado. Las necesidades porque se pretende que las universidades aporten únicamente en aquello que pueda ser rentable o lo que tenga una devolución económicamente inmediata. Pero también sometidas, como en todos lados, a prioridades presupuestales. Algunas universidades se encuentran amenazadas por la asfixia presupuestal, lo que repercute en la producción de conocimiento y en la formación de estudiantes en las más diversas áreas.
Por otra parte, existe la amenaza de que los recursos públicos fortalezcan propuestas privadas en lugar de fortalecer las propuestas estatales. Maia planteó la necesidad de ampliar el acceso a miles de estudiantes de todos los sectores a la formación terciaria como forma de democratizar el conocimiento, al tiempo que anunció cambios en la materia en Uruguay. En Uruguay, consideramos a la educación como un derecho humano. En ese marco nos proponemos consolidar la educación terciaria pública, crear una nueva universidad de la educación con autonomía y cogobierno. Para proponer la calidad, estamos instalando, luego de 5 años de parálisis, el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, donde la universidad está aportando cuadros, experiencia y conocimiento. En este marco, el rector interino de la Universidad de la República habló justamente de la historia del Grupo Montevideo de Universidades y del potencial para las instituciones de nuestro país. En este caso tiene lugar en Uruguay, pero se va rotando, en donde en forma presencial rectores y rectoras de universidades públicas de la región nos reunimos para discutir una agenda muy variada. Entre otras, por ejemplo, hoy se va a plantear el ingreso de una nueva universidad, y no solo una nueva universidad, también un nuevo país. De Colombia, la Universidad Nacional de Colombia puede ser la número 51 en ingresar a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Recordar que esto comenzó en el año 91 con 8 universidades de 4 países, con lo cual se puede ver claramente el crecimiento, la importancia que tiene esta red y el valor que tiene a nivel nacional para los distintos países y para las universidades que participan. Precisamente, ¿cuál es ese valor y de alguna manera cómo está inmerso Uruguay? Si Uruguay está inmerso desde el comienzo, recordar que de allí el nombre Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con el impulso del por entonces rector profesor Jorge Brovetto y de otros rectores de la región. Y Uruguay y los demás países realizan, por ejemplo, intercambios. Hay un programa que se llama Escala, en donde se da la movilidad de estudiantes de posgrado, docentes, a nivel de lo que son las distintas universidades de la región. Se promueve la presentación de proyectos. En el día de hoy, por ejemplo, estamos tratando proyectos de CAPES de Brasil, en donde se realizan consorcios, universidades de la región, todas presentando en distintas temáticas, en donde tienen afinidad y pueden hacer complementariedad. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que la prioridad del gobierno es atender la situación de la infancia, lo cual incluye principalmente a la educación, que es la única forma, dijo, de cortar el círculo perverso en los hogares más vulnerables. Consultada sobre si será posible incluir en el presupuesto los recursos para atender esta prioridad, Topolansky dijo que el ministro de Economía, Gabriel Odone, no es necio, es muy inteligente y conoce la importancia del conocimiento y la educación. El presupuesto es que siempre es una frazada corta, siempre, porque las necesidades además siempre crecen, aparecen nuevas necesidades. Entonces, siempre está el dilema, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos una prioridad que es la infancia. El quintil más pobre del país es la infancia. Y eso es algo muy duro y tiene que ver con la educación. Porque esos niños que están allí tienen su familia, su madre. Nosotros tenemos que sacar al núcleo familiar, no solo es el trabajo y la vivienda. Si esa madre no tuvo oportunidad porque también nació en las mismas circunstancias que su hijo y es la primer maestra que tenemos en la vida, porque la cultura se transmite a través de las mujeres, los primeros pasos por lo menos, a ella la tenemos que capacitar junto con el niño para cortar el círculo perverso. Entonces, si miramos la educación desde ese ángulo, yo creo que va a estar allí metido un punto importante. Después la educación tiene 1000 ramificaciones. La presencia de Odone, si como ministro de Economía, ¿será un ministro de Economía que atienda esa demanda o será más restrictivo? No, Odone no es necio.
Al contrario, es un hombre muy inteligente. Topolansky dijo que no es bueno que ya se empiece la campaña electoral, en alusión a la posibilidad de volver a ser candidato que planteó Luis Lacalle Pou el pasado sábado en la convención del Partido Nacional. El uruguayo termina la elección y al otro día ya está. Eso es parte del ADN, me parece. Pero eso no es bueno porque nosotros tenemos ahora tenemos que construir en una circunstancia nueva que no es solo para el Frente Amplio, es para el país. Porque hubiera sido cualquiera el resultado del balotaje, la circunstancia era exactamente la misma. Era exactamente la misma. Y todo el mundo hubiera tenido que construir desde una realidad nueva. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que en la segunda quincena de julio va a comenzar la vacunación contra la enfermedad meningocócica en 3 franjas etarias distintas. El Ministerio de Salud Pública informó que 2 vacunas diferentes van a estar siendo incluidas en el esquema. El Ministerio adquirió la vacuna antimeningocócica B, conocida comercialmente como Bexero, y la vacuna antimeningocócica conjugada ACWXY, conocida comercialmente como MEM5. La vacuna Bexero incluye 3 dosis. La primera se administrará a todos los y las lactantes que hayan nacido a partir de mayo de 2025, cuando cumplan 2 meses de edad. La segunda se administrará a los 4 meses de edad y la dosis de refuerzo se administrará a los 15 meses de edad. El Ministerio de Salud Pública informó que la otra vacuna, la MEM5, se aplicará a niños y niñas y también a adolescentes. En el caso de niños y niñas, solamente la deberán recibir a los 12 meses de edad, cumplidos a partir de julio de 2025, y no requerirán refuerzos, salvo que existan situaciones especiales identificadas por el personal médico tratante. En el caso de la población adolescente, solo se administrará una dosis única de MEM5 a quienes cumplan 11 años a partir de julio de 2025. En el caso de administración simultánea, las vacunas se aplicarán en sitios diferentes. La coadministración no afecta la validez de ninguna de las vacunas si se respetan las edades mínimas y los intervalos mínimos establecidos para cada una de ellas. La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria que conocemos como meningococo y se puede presentar de forma variada, generando desde una leve infección hasta una meningitis, también conocida como meningoencefalitis, o una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante. Además, puede manifestarse con artritis o neumonía, entre otras derivaciones. La justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los denominados fondos buitre por la expropiación de la empresa realizada en el año 2012 por el gobierno de Cristina Fernández. El presidente Javier Milei adelantó que apelará el fallo, pero responsabilizó por la situación al gobernador Axel Kicillof, a quien insultó a través de las redes sociales. La jueza Loretta Preska del Segundo Distrito de Nueva York ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de la empresa estatal YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de $16.000 millones y la apelación deberá llegar rápido porque el fallo indica que las acciones se entreguen en un lapso de 15 días. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el vecino país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado y también había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como presiones para negociar. El presidente Javier Milei anticipó a través de su cuenta de X que apelará el fallo de la jueza estadounidense, pero señaló como responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era el viceministro de Economía de Cristina Fernández y quien encabezó la estrategia para expropiar la empresa, que en ese momento pertenecía a Repsol. Milei convocó a su gabinete en Casa Rosada para elaborar la estrategia judicial, sostuvo que
más allá de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del imbécil de Kicillof, a quien lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, según manifestó. Nos vamos, volvemos a las 18:30, a la edición central, o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cose, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para atender a la población en situación de calle. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el gobierno ha tomado medidas imprescindibles para atender a los miles de uruguayos que se encuentran en situación de calle ante la ola de frío polar. La Intendencia de Montevideo y ADEOM condenaron la agresión sufrida por un trabajador que realizaba este lunes tareas de vaciado de contenedores en la esquina de Ernesto Pintos y Aparicio Saravia en el barrio Jardines del Hipódromo. Los docentes de San José que habían sido sancionados en la anterior administración y que tienen sentencia judicial a su favor, se mostraron frustrados tras recibir a las autoridades de ANEP y de FENAPES que no les dieron fecha concreta para que se levante la sanción, lo que para varios de ellos significó un demérito, perder el trabajo o el acceso a concurso. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria pública y anunció que luego de 5 años de paralización se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. La justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los denominados fondos buitre por la expropiación de la empresa realizada en el año 2012 por el gobierno de Cristina Fernández. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, comparece a esta hora ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, convocado por la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, para dar explicaciones sobre la atención a personas en situación de calle y por las muertes registradas en las últimas semanas.